No te incluimos en la Navidad de este año, dijo mi madre, en mi propia sala de estar. Le contesté bruscamente, entonces me quito de la hipoteca. Se rieron. Hasta que la notificación de desalojo llegó a su puerta. Me llamo George. Tengo 34 años. Sí, soy la persona que quitó su nombre de la hipoteca después de que mi madre me dijera, directamente a la cara, que no estaba invitado a Navidad. Pero retrocedamos un poco, porque esto no sucedió de repente. Esta situación se había estado gestando lentamente durante años, como una pequeña gotera de una tubería en el techo que finalmente explotó una fría noche de invierno, empapando todo lo que creía que era fuerte. Siempre fui el hijo servicial, no el que más querían, ni siquiera cerca, sino el confiable. El que llamaban cuando se descomponía el auto, el que aparecía cuando alguien necesitaba ayuda con los formularios de impuestos. Mi hermano menor, Frank, era el que se salía con la suya en todo. Era el claro favorito. Si llegaba tarde a casa durante la escuela, me regañaban. Si él llegaba a las 3 de la madrugada, oliendo a alcohol, simplemente era chicos siendo chicos. Comprendí temprano que mi papel en la familia era más como una herramienta que alguien a quien cuidar. Después de la universidad, conseguí un trabajo confiable en ti y ahorré dinero. En serio, no salía a fiestas, no viajaba, ni siquiera cambié mi auto. Tenía un objetivo, comprar una casa antes de cumplir 30 años. Y lo hice, bueno, más o menos. Ahí es donde realmente comienza la historia. Cuando tenía 28 años, mi madre me llamó durante el almuerzo y dijo que tenía una sugerencia. Ya sabía lo que eso significaba. Siempre lo llamaba una sugerencia cuando quería algo, pero intentaba que pareciera que también me ayudaría a mí. Esta vez, la sugerencia era que ella, mi padrastro, Henry, y Frank habían encontrado una gran casa pero no podían comprarla sin ayuda. Es lo suficientemente grande para todos, dijo, como si fuéramos un espectáculo familiar perfecto. Podemos fortalecernos como familia aquí. Finalmente tendrás un lugar para trabajar desde casa. También dijo que ya no tendría que pagar renta. La casa era honestamente hermosa. No mentiré. 2 pisos, un gran patio, incluso un pequeño solarium donde imaginé poner libros y plantas. Pero, por supuesto, yo pagaría la mayor parte de los costos. Lo llamaron una buena inversión para mí. Prometieron que se encargarían de las cuentas y la comida, y yo solo pagaría la hipoteca. Frank conseguiría un trabajo pronto, dijo mi madre, y comenzaría a ayudar. Henry tenía algunos problemas de trabajo, pero se estaban resolviendo. Todo parecía incierto, pero estaba cansado de gastar en renta, y honestamente, una parte de mí quería creer que mi familia finalmente podría trabajar junta. Así que acepté. Agregué mi nombre a la hipoteca, usé mi propio dinero para el pago inicial y me mudé con ellos. Y por un corto tiempo, las cosas se sintieron bien. Comimos juntos. Frank se portó educado. Mi madre incluso parecía orgullosa de mí. Eso probablemente me dio esperanza. No me di cuenta de que estaba cayendo en un sueño falso. La primera señal de que algo andaba mal llegó 6 meses después. Frank todavía no tenía trabajo. Dijo que estaba buscando, pero en realidad, se quedaba despierto toda la noche jugando videojuegos y culpando al sistema. Henry salía de la casa temprano cada mañana, hablando de algún trabajo, pero nunca llegaba el dinero. Las cuentas no se pagaban. Había menos comida en casa. Cuando hablaba de eso, mi madre inclinaba la cabeza y decía cosas como, bueno, George, tienes un gran trabajo. Puedes encargarte de eso, ¿verdad? Traté de mantener la calma. Seguí pensando que esto era solo por ahora, que pronto conseguirían trabajo, que tenía que esperar un poco más. Pero empecé a sentirme más como un cajero automático con una cama que como una persona que era dueña de la casa. Lo que empeoró las cosas fue cómo actuaban como si la casa fuera de ellos. Frank siempre tenía gente. Henry cambió las cerraduras y ni siquiera me lo dijo. Mi madre movió las cosas en mi oficina mientras yo estaba fuera del trabajo y la convirtió en su rincón de lectura. El día que la vi abriendo mis cartas para verificar si algo era importante, casi pierdo el control. Aún así, me quedé callado. Había empezado a reunirme con un terapeuta, y me dijeron que estableciera reglas claras. Así que lo hice.
Imprimí un papel que mostraba nuestros gastos, señalando lo que yo pagaba y lo que ellos no. Les pedí que empezaran a ayudar, no mucho, solo unos pocos cientos cada mes. Actuaron como si les hubiera pedido algo extremo. Somos tu familia, dijo mi madre, como si eso significara que no tenían que pagar nada. Lo sé, respondí, esa es exactamente la razón por la que lo dejé pasar tanto tiempo. Frank puso los ojos en blanco y dijo en voz baja que me preocupaba demasiado el dinero. Henry ni siquiera se acercó para unirse a la conversación. Después de eso, el ambiente cambió, incómodo, frío y lleno de tensión silenciosa. Frank dejó de decir nada a menos que su internet se rompiera. Mi madre todavía cocinaba, pero de repente no había suficiente comida para mí. Empezaron a tener conversaciones privadas cuando yo no estaba, y regresaba a una casa que se sentía diferente, muebles en lugares nuevos, tareas reasignadas, nuevas reglas como sin zapatos en la sala, pero de alguna manera esa regla solo se aplicaba a mí. El verdadero golpe llegó el pasado noviembre. Había estado sobrecargado de tareas y esperaba con ansias las vacaciones. Mi trabajo había sido agotador, y todo lo que quería era un poco de paz durante la Navidad. Incluso había comprado algunas decoraciones, solo un árbol, algunas luces simples y una corona para la entrada. Puse todo en una mañana de sábado mientras ellos estaban fuera. Esa noche, llegaron a casa y miraron la sala como si hubiera cometido un crimen. ¿Por qué no nos consultaste primero?, preguntó mi madre, con los brazos cruzados, mirando el árbol como si la hubiera ofendido personalmente. Pensé que íbamos a celebrar juntos, dije, totalmente desconcertado. Elegimos no hacer Navidad esta vez, respondió Frank. Es una pérdida de dinero. Tomamos esa decisión, añadió mamá. Nadie me lo mencionó, respondí. Bueno, quizás si estuvieras aquí más a menudo, dijo ella bruscamente, estarías al tanto de lo que pasa. Un silencio pesado y hueco llenó mi pecho. Simplemente me quedé quieto, mirando las luces parpadeantes detrás de ella. La forma en que hablaba me hizo sentir que no pertenecía, como si me hubiera inmiscuido con mi entusiasmo y hubiera arruinado su espacio. Pero lo contuve. Quité las decoraciones, bajé la corona y me dije a mí mismo que no era algo por lo que pelear. Incluso me hice creer que quizás el próximo año sería mejor. Luego llegó esta semana. Regresé a casa después de un viaje de trabajo y encontré la sala llena de luces, calcetines en la repisa de la chimenea y canciones navideñas sonando de fondo. Estaban decorando el árbol, riendo juntos. Me quedé en la puerta mirando por un segundo, pensando que quizás estaba destinado a ser una sorpresa para mí. Pero entonces escuché a mi madre decir, es tan pacífico no tener a George aquí para arruinarlo todo. Me quedé helado. Ni siquiera sabía qué decir. Entré en la habitación y las risas cesaron. Oh, dijo mi madre, sin emoción. Has regresado antes de lo que pensábamos, dije, manteniendo mi voz firme. Supongo que perdí el mensaje sobre no hacer Navidad de nuevo. Ella no parpadeó. Me miró directamente y dijo, no te incluimos en la Navidad este año. Así de simple. No sé qué esperaba que hiciera, gritar, llorar, pedir unirme. No hice nada. Simplemente asentí con la cabeza, entré en la cocina, saqué mi computadora portátil, y mientras seguían poniendo adornos en el árbol que no estaba autorizado a tocar, inicié sesión en mi cuenta de hipoteca, hice clic en la opción para quitarme como copropietario, y cuando el sistema me preguntó si estaba seguro, hice clic en sí sin siquiera pensarlo 2 veces. Pero ese no fue el capítulo final, para nada. Porque una vez que vieron lo que había hecho y lo que eso significaba, la falsa amabilidad desapareció rápidamente. Ahí es cuando las cosas realmente explotaron. 3 días después, estaba almorzando en mi oficina cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Primero llegó un mensaje de mamá, George, ¿qué le hiciste a la hipoteca? Luego otro, en mayúsculas, deja de ser ridículo. Esto no es gracioso. No respondí, no de inmediato. Simplemente miré la pantalla. Las palabras estaban borrosas, como si mi cerebro se estuviera retrasando. Supuse que se darían cuenta en algún momento, pero no pensé que sería tan rápido. Pensé que tendría al menos unos días más. Honestamente, no pensé que les importaría tanto. Resulta que sí. Mi madre intentó llamar. Dejé que sonara. Luego volvió a llamar.
También ignoré eso. Finalmente, dejó un mensaje de voz. No estaba seguro de lo que esperaba, quizás una disculpa. No. George, esto es cruel. Se supone que la casa nos pertenece a todos. No es algo que puedas usar para lastimarnos. No te crié para que fueras así. Devuélveme la llamada. Esa última frase, no te crié para que fueras así, en realidad me hizo reír a carcajadas. La ironía podría haberse extendido como mantequilla. Cuando entré esa noche, el lugar se sintió extrañamente quieto, demasiado silencioso. Por lo general, Frank estaría gritándole a su consola, y Henry fingiría reparaciones en alguna parte, pero ahora, solo silencio. El suave zumbido de la nevera llenaba el aire, junto con un olor a quemado que venía de la cocina, probablemente uno de los extraños intentos de cena de Henry que salieron mal. Entré como siempre, dejé mis llaves en la repisa, me quité las zapatillas. No esperaba un ataque esperando en la sala de estar, pero los tres estaban allí, mamá, Henry y Frank, alineados como un panel de jueces en el sofá. Tienes que deshacer lo que hiciste, dijo mamá, evitando mi mirada. Hola, mamá. Es genial estar de vuelta, respondí, arrojando la funda de mi computadora portátil junto a los escalones. Deja de fingir, ladró Frank. Te metes con las cosas de la propiedad. ¿Eso es ilegal? Levanté una ceja. ¿Ilegal? ¿Te refieres a cambiar la propiedad del lugar que yo pagué? No solo te pertenece a ti, siseó mamá. Hemos estado aquí. Hemos hecho de este nuestro hogar. Han estado viviendo aquí sin pagar renta, le devolví. Eso no es lo mismo. Henry finalmente habló, con voz baja, estás haciendo lo incorrecto, chico. No soy tu hijo, espeté sin pensarlo. El silencio golpeó la habitación como un puñetazo. Ese comentario cayó con fuerza. Henry miró hacia otro lado, y algo en la cara de mamá cambió, no dolor, no tristeza, solo en blanco, como si hubiera estado usando esa apariencia falsa durante tanto tiempo que olvidó que era falsa. Después de todo lo que te dimos, dijo ella, con voz baja. Algo dentro de mí se rompió por completo. Oh, ¿te refieres a la parte donde me engañaste para que pagara tu casa mientras me convertías en el blanco de la familia? ¿O tal vez la vez que hiciste una fiesta y no me invitaste, aunque vivo aquí? ¿De qué recuerdo estamos hablando? Deja de exagerar, murmuró ella, como siempre, como si esa frase pudiera borrar cualquier verdad dura. Me acerqué a la cocina, abrí la nevera, tomé agua fría. Mis manos temblaban, solo un poco, no por miedo, sino por un tipo diferente de energía. Era aguda, controlada, final. Algo había cambiado dentro de mí que no podía deshacerse. Sabes, dije, apoyándome en el mostrador, solía pensar que era yo, que si trabajaba más duro, pagaba más, me quedaba callado, finalmente pertenecería aquí. George, comenzó mamá, con voz demasiado dulce, demasiado falsa. Pero ahora entiendo, la interrumpí. No quieres un hijo, quieres a alguien que pague las cuentas y nunca haga preguntas. Ya no soy esa persona. Di un sorbo, miré a cada uno de ellos. La cara de Frank estaba roja, su pierna rebotando como la de un niño nervioso. Henry estaba completamente en blanco, de la manera en que alguien se pone después de años de rendirse. Y mamá, parecía que estaba a punto de decir algo malo pero no podía encontrar las palabras. Así que lo hice por ella. Ya hablé con un abogado, dije. Técnicamente, ustedes solo son residentes aquí, pero como no hay un contrato de arrendamiento, tienen 30 días para irse. Ni una palabra. Solo quietud. ¿Realmente estás echando a tu propia madre?, preguntó ella, con la voz temblorosa ahora. Después de todo lo que he hecho por ti. Dejaste de actuar como una madre en el segundo en que me convertiste en tu cuenta bancaria. El silencio en la habitación fue uniforme. El sofá parecía contener la respiración. Entonces Frank se levantó rápidamente, golpeando la mesa con su rodilla. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Puedo, respondí con calma. Y lo haré. Me di la vuelta, subí las escaleras, listo para cerrar mi puerta y dejar que se las arreglaran solos. Pero cuando llegué a la cima, escuché su voz nuevamente. «¿Crees que eres el bueno?», gritó. «Pero esto no se olvidará.
La familia recuerda. Pausé solo un segundo, me di la vuelta lo suficiente para que ella me escuchara, no para que me viera. Bien, dije. Espero que recuerdes cada parte de eso. Cerré mi puerta y me senté en mi escritorio, respirando lentamente. El silencio no era pacífico, se sentía tenso, como el cielo antes de una tormenta, porque sabía que este no era el final, e iban a contraatacar más fuerte que nunca. El día siguiente comenzó con un silencio que no se sentía tranquilo, se sentía fuera de lugar, no pacífico, más como el silencio incómodo que persiste después de una gran pelea donde incluso los ruidos pequeños suenan más fuertes de lo habitual. Podía escuchar a alguien moverse abajo, haciendo tintinear los platos con demasiada fuerza, como si estuvieran tratando de ser pasivo-agresivos durante el desayuno. No me molesté en bajar. No estaba listo para otra ronda, y sabía que ellos tampoco, todavía no. Pero ese silencio era solo la advertencia antes de que las cosas realmente comenzaran. Esa noche, la verdadera resistencia había comenzado. Comenzó con mi madre deslizando un papel debajo de la puerta de mi habitación, sí, una carta manuscrita real con una letra clara, 3 páginas completas escritas en su elegante tarjeta de notas que normalmente reservaba para cumpleaños. La primera línea decía, hablando como una madre que se preocupa profundamente por su hijo, no como alguien que intenta controlarlo. Claro, toda la carta era una gran trampa de culpa. Escribió sobre todo lo que renunció por mí, sobre cómo trabajó en 2 trabajos después de que mi padre se fuera, como nunca se quejó. Sin embargo, sí lo hizo. Incluso mencionó cómo solía llorar cuando me rasguñaba la rodilla y cómo ella siempre estaba allí para consolarme. Luego vino el peso emocional. Escribió sobre lo doloroso que era ver a la familia desmoronarse, sobre cómo mi comportamiento nos estaba destrozando, sobre cómo había dejado que el dinero me volviera frío y distante. La línea final, solo quiero que mi hijo regrese. Por favor, no sigas con esto. Terminé de leer con una sensación de opresión en el pecho, no porque creyera una sola palabra, sino porque una parte de mí todavía deseaba poder hacerlo. Así fue siempre con mi madre. No me crió con amabilidad, me crió con presión, y ese tipo de educación es difícil de superar. No respondí. A la mañana siguiente, las cosas empeoraron. Henry me vio salir de mi habitación y se paró en el pasillo como un guardia de seguridad barato. Sabes, dijo, con los brazos cruzados, esta casa no solo te pertenece a ti. Hemos hecho mucho por aquí. Parpadeé hacia él. Cambiaste una bombilla el mes pasado. No le gustó eso. Su mandíbula se tensó. Las familias no actúan así. No, dije, pasando junto a él, pero así es exactamente como un propietario trata con las personas que no pagan. Más tarde ese día, noté que el termostato estaba bloqueado. Mi madre de repente decidió que el baño de arriba estaba prohibido. Los horarios de lavado se reorganizaron al azar sin decírmelo, infantil, inmaduro, pero no se detuvo ahí. Esa noche, encontré a Frank sentado en mi oficina, usando mi computadora. Estaba en mi silla, haciendo clic en mis pestañas abiertas como si fuera totalmente normal. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, conteniendo mi tono. Miró hacia arriba lentamente, como si lo estuviera molestando. Relájate, dijo. Solo estoy mirando algo. Siempre actúas como si todo fuera tuyo. Es mío, respondí con firmeza. Sí, dijo mientras se levantaba, bajando la voz. Tal vez es hora de que dejes de fingir que estás por encima de todos. No eres mejor que nosotros, George. No respondí. Luego agregó, un día serás tú quien mendigue apoyo, y cuando ese día llegue, espero que te recordemos esto. Era casi risible, que yo necesitara su ayuda. Quería reír, pero en cambio, simplemente cerré la puerta y puse el pestillo. Esa noche, comencé a colocar una silla debajo del picaporte cuando me iba a dormir. Ojalá pudiera decir que eso era solo ansiedad, pero a la mañana siguiente, encontré marcas de arañazos en el marco de la puerta cerca del pestillo, como si alguien hubiera intentado abrirla a la fuerza. Ahí fue cuando dejé de intentar ser amable. Empecé a llevar registros, tomé fotos, guardé mensajes. Instalé una cámara en el pasillo apuntando directamente a mi puerta. Imprimí las leyes estatales de inquilinos y destaqué cada regla que me permitía desalojarlos legalmente. Y comencé a prepararme, no solo para sacarlos, sino para irme yo mismo, porque incluso si se hubieran ido,
la casa seguiría sintiéndose pesada, un lugar lleno de viejas peleas y tensiones que no podía olvidar. 2 días después, se cruzó la línea final. Llegué a casa del trabajo, entré en la cocina y me quedé congelado. Habían entrado en mi refrigerador, la repisa donde guardaba mi propia comida, mis sobras, mi yogur, los platos tailandeses que me gustaban, todo había sido tirado a la basura. La repisa estaba vacía. Había una nota pegada en la puerta del refrigerador, una palabra, comunidad, sin nombre, sin explicación, solo eso. No grité. No di pisotones por la casa gritando preguntas. Subí las escaleras, abrí mi computadora portátil, escribí una carta de desalojo formal, imprimí una copia en papel y la deslicé debajo de la puerta de la sala de estar donde estaban viendo un programa de televisión basura. Aproximadamente 5 minutos después, escuché a Frank gritar, ¿qué diablos es esto? No le di una respuesta, no esa noche. Pero ya sabía que aparecerían eventualmente, y cuando lo hicieron, no vinieron solos. Ahí es cuando comenzó la siguiente etapa de su drama. Esta vez, trajeron a la familia extendida. La noche que les di el documento oficial de desalojo, me di cuenta de que la paz estaba fuera de mi alcance. No se iban a ir en silencio, ese simplemente no era su estilo. Lo que no esperaba era lo mucho que intentaron tergiversar la historia. Comenzó con la tía Linda. Ella me llamó a la mañana siguiente, con su voz llena de falsa calidez, como si ya hubiera elegido a su equipo pero fingiera no hacerlo. George, cariño, escuché que ha habido algunos problemas en casa. Tu madre está realmente herida, dijo. Escuché que los estás echando. Suspiré. Linda, han vivido en mi casa sin pagar un solo dólar durante casi 4 años. No han ayudado en nada. Simplemente les pido que finalmente den un paso adelante. Ella hizo una pausa y luego dijo, simplemente no creo que sea muy cristiano de tu parte, especialmente durante las vacaciones. Y ahí estaba, la táctica de culpa, el truco familiar habitual, hacerme sentir como el malo mientras ellos reescriben por completo lo que está sucediendo. Durante los siguientes días, recibí mensajes de primos con los que no había hablado en años, 3 de ellos, 2 fingieron estar revisando casualmente, uno me envió una cita bíblica con un toque sarcástico. Incluso mi abuela, que no había estado completamente consciente durante las 2 últimas cenas de Acción de Gracias, de alguna manera logró dejar un mensaje de voz diciendo, George, no lastimes a tu pobre madre de esta manera. Creerías que estaría enojada. Pero en cambio, sentí algo más, despejado, como si una niebla se hubiera levantado y finalmente todo tuviera sentido. Este era el juego, la estructura, una estafa emocional donde mi madre era la jefa, alimentando su versión de la realidad a todos los demás, y yo había terminado de participar. Dejé de responder mensajes de texto. Fui a trabajar, regresé a casa, tomé notas sobre todo lo que sucedió y esperé. Los 30 días estaban pasando, y cada semana, la casa se volvía más fría, tanto en sentimiento como en temperatura. Mamá de repente olvidó usar la calefacción. Frank golpeó puertas. Henry se deprimió. Todo el lugar estaba cargado de tensión tácita. Me mantuve fuera de eso, me mantuve para mí mismo, dormí con mi puerta cerrada, preparé mis propias comidas y esperé. 3 días antes de la fecha límite, publiqué un mensaje en Facebook, tranquilo, directo, solo la verdad, sin insultos, sin gritos. Hola a todos, quiero aclarar algunas cosas que se están difundiendo. Hace años, acepté vivir con mi madre, mi padrastro y mi hermano. Pagué el pago inicial completo de la casa y he pagado el 95% de los costos totales desde entonces. A pesar de intentar muchas veces crear una responsabilidad compartida, me he encontrado con manipulación y maltrato silencioso. Después de ser excluido de eventos familiares dentro de la casa que pagué y de ver mis límites constantemente irrespetados, tomé la decisión legal de enviarles un aviso para que se muden. Esto no se hizo por venganza, sino porque valoro mi paz. No les deseo ningún daño, pero ya no sacrificaré mi cordura solo para proteger la versión de familia de alguien más. Luego cerré sesión. Esa publicación no solo detuvo el juego de culpa, lo cerró por completo. Un puñado de personas intentaron mantener vivo el drama, pero la mayoría se rindió una vez que mostré pruebas sólidas, mensajes, correos electrónicos e imágenes de lo que se había roto. No insulté a nadie, no revelé todos los detalles, no necesitaba hacerlo. La verdad fue más que suficiente.
Cuando finalmente llegó el día en que debían mudarse, no sonreí, no me regodeé, no dije nada. Un amigo vino con su camioneta, y la usé para llevar sus cosas, lo poco que valía la pena llevar, al jardín delantero. Lo empaqueté todo yo solo, etiqueté todo y lo mantuve pacífico. Frank salió y gritó algo sobre que yo estaba traicionando a la familia, pero no respondí. Henry se quedó callado, con los ojos bajos. Mamá me miró, pero no con enojo o tristeza. Parecía aturdida, como si realmente creyera que me retractaría en el último segundo. Pero no lo hice. Se fueron en medio del día, sin adiós, sin abrazos, sin palabras, solo el sonido de sus neumáticos crujiendo sobre el camino de entrada mientras desaparecían por la carretera. Cuando su auto se fue, cerré la puerta, la cerré con llave y simplemente me quedé allí. El silencio en la casa era diferente a todo lo anterior, sin golpes desde arriba, sin ruido de videojuegos que sacudieran las paredes, sin trucos emocionales, sin culpa, solo yo. Y por primera vez en años, sentí algo real, un silencio que se sentía bien. En las semanas que siguieron, limpié a fondo la casa, pinté las paredes de nuevo, cambié las cerraduras de las puertas, convertí mi oficina en un espacio de trabajo y convertí la habitación extra en un área de música, como siempre había querido. Incluso volví a poner las decoraciones navideñas, porque quería. Invité a amigos a mi casa por primera vez en años. Jugamos juegos de mesa, vimos películas divertidas en el proyector del patio trasero, reímos más en un mes que en los últimos años, y finalmente dormí bien, mejor de lo que había dormido en una década. Todavía a veces recibo un mensaje de alguien de la familia que intenta convencerme de que arregle las cosas, pero lo ignoro. No guardo rencor, no estoy molesto, simplemente he terminado. Porque la verdadera venganza no se trata de ira, se trata de elegir una vida mejor, trazar una línea, elegir la paz en lugar de fingir. Así es como se gana. Entonces, cuando ella dijo, no vamos a pasar la Navidad contigo este año, respondí con calma, está bien. Y ahora celebro las fiestas a mi manera, con alegría real, música real y personas que realmente se preocupan, y ni una sola mirada amarga o sonrisa falsa a la vista.